A medio vapor se mantienen las labores en los juzgados penales, luego que el 90% de los empleados judiciales del lugar se fueran de vacaciones. Pero entre más solitarios los pasillos, más incertidumbre rodea el lugar, a la espera del momento en que el expresidente José Manuel Zelaya pisará este suelo a encararse con la justicia hondureña. Es un hombre común y corriente, un expresidente del país, y yo no creo que debamos dedicarle tanto tiempo a ese tema. En mi opinión, él vendrá cuando tenga que venir, cuando él decida venir, él es libre de hacer lo que quiera, está fuera de Honduras. Claro, una vez que venga acá, él tendrá pues que rendir cuentas dentro del marco de la ley. Este martes la prensa hondureña se apersonó al lugar desde horas tempranas de la mañana, ya que este día se contemplaba que Crobin Lanza, Anaín Orellana y Orlando Turcio, los tres defensores legales nombrados por el juez competente para defender al expresidente Zelaya, se apersonarían a los juzgados a presentar un escrito donde solicitaban la suspensión de las órdenes de captura en contra del exmandatario para que éste pudiera presentarse voluntariamente a los tribunales. Dentro del procedimiento, porque el que están siguiendo no está autorizado por el código. Antes de que el imputado comparezca a juicio, solo se le puede nombrar apoderado si hay una prueba anticipada. De lo contrario, no hay otro momento procesal. Actualmente en los juzgados penales Iván Castelar, Liz María Núñez, Marta Murillo y Laura Casco, junto a Alejandro Ochoa y Claudio Aguilar, son los jueces que se mantienen quedados de turno para llevar casos pendientes. Este último se mantiene fuera del acceso de la prensa hondureña, resguardado por agentes de la Policía Nacional, bajo decisiones tomadas al interior de los juzgados. Falta ahora ver qué es lo que los defensores de oficio van a pedir al juez. Pueden pedir varias cosas. Una de ellas es que prosiga el juicio, que no creo que lo hagan. La otra es amnistía y la otra es nulidad de los procesos. En mi opinión, la nulidad cabe perfectamente. En lo penal se espera que el expresidente Manuel Zelaya podría retornar en cualquier momento, debido a que las negociaciones por el presidente Porfirio Lobo Sosa con la comunidad internacional se mantienen a puertas cerradas, en medio del malestar de la población hondureña de cómo la justicia hondureña pasa a segundo plano por disposiciones políticas provenientes por el titular del Poder Ejecutivo. Para Noticiero Universal, El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, ratificó ayer martes en un comunicado su deseo de retornar a Honduras, pero precisa que solo lo hará cuando se anulen los procesos judiciales en su contra y se considere sin validez todo lo actuado por el régimen de facto que él considera de Roberto Micheletti, tal como lo ordena la Constitución, argumenta. Él dice: reiteramos para todos los hondureños y hondureñas que los expatriados por causa del golpe de Estado de junio del 2009 deseamos retornar a nuestra tierra en el pleno goce de los derechos que por largos meses criminalmente nos han negado. Deseo regresar a Honduras hoy mismo. Soy ante todo un hondureño que ama el campo, su tierra y a su pueblo. Y si me encuentro desterrado es porque no hay ninguna garantía para nuestra seguridad de parte de operadores de justicia que son los mismos que violentaron nuestros derechos. En un extenso documento, Zelaya exige en su carácter de expresidente y actual diputado al Parlamento Centroamericano que se respeten una vez y para siempre sus derechos constitucionales y los convenios internacionales en materia de derechos humanos aplicables a su caso. Subraya que para volver a Honduras deben cesar las burdas tramas de las que han sido víctima permanentemente desde que fue derrocado en junio del año pasado. Manuel Zelaya afirma que en Honduras se está asentando un precedente funesto para la democracia en América Latina, al premiar con impunidad a los golpistas y perseguir con saña a quienes, como él, son víctimas de un golpe de Estado. El Estado de Honduras y el gobierno de Porfirio Lobo deben cumplir la Constitución en sus artículos 2 y 3, que mandan y ordenan que todo lo actado después del golpe de Estado es nulo, argumenta. Y en esto incluyo las causas fabricadas en mi contra y que, como claramente señala el informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, emitida el 30 de junio pasado, son actos de naturaleza puramente política. Explica, conscientemente, los abogados del expresidente Zelaya pidieron ayer mismo a un tribunal de justicia hondureño la nulidad de los dos procesos en su contra por presunta corrupción. Hemos presentado el escrito a favor de nuestro representado, el señor expresidente de la República, Manuel Zelaya, anunció a los periodistas Najim Orellana, uno de los 3 abogados miembros de la Defensa Pública del Poder Judicial asignados al exmandatario a petición de la Procuraduría General de la República.
Eso fue ayer por la noche. Para, pues, discutir este tema ampliamente, pues me complace presentarles a nuestro distinguido invitado del día de hoy, el reconocido y connotado abogado y analista jurídico Raúl Pineda Alvarado. Muy buenos días, abogado. Buen día, Marvin. Bienvenido a Primer Plano. Vemos, abogado, que hoy los titulares pues se llevan la noticia de Manuel Zelaya Rosales. Por ejemplo, el Heraldo en su portada dice: abogados de MEL pidieron anular juicios. Esta es la portada del día hoy, miércoles 22 de diciembre del 2010, y en las páginas interiores pues está la copia del escrito presentado el día de ayer por la noche por el abogado defensor de Manuel Zelaya Rosales, y se titula Abogados piden anular juicios por corrupción a MEL. Para iniciar esta temática, abogado, me gustaría que nos explicara cómo es posible de que tenga abogados defensores sin que el imputado pues lo haya pedido. Se trata, abogado, de el sacrificio de la justicia ante la política. El gran reto que tienen la sociedad hondureña, el gran reto que tienen los jueces que aman la judicatura es decidir si van a sacrificar la justicia por la conveniencia política. Allá por 1998, siendo presidente del Congreso, don Rafael Pineda Ponce, se decidió hacer un nuevo Código Procesal Penal. Terminó aprobándose en el 2000. Yo era asesor del Congreso de la República y ahí se participó con el doctor Gómez Centralgo, con Gautama Fonseca, con la abogada Rixi Moncada, en la elaboración de un nuevo modelo procesal penal. Posteriormente se hace un posgrado de Derecho Procesal Penal que todavía se mantiene vigente en la universidad, dura 18 meses. A mí me tocó a los 55 años ir de nuevo a la universidad. Y por eso lo que le voy a afirmar aquí tiene algún nivel de certeza y algún nivel de propiedad dentro de lo generalmente relativo y las verdades plausibles que se dan en el mundo del derecho. El sistema procesal penal, el proceso penal, tiene un objetivo y es la justicia penal, el cumplimiento rápido de la justicia penal. No es necesariamente el garantismo a ultranza que deriva en la protección de los derechos del imputado, no. Ese es un objetivo importante, pero lo más importante es el cumplimiento de la justicia penal. Y parte de dos principios básicos. Uno es la equidad, es decir, la igualdad de armas, y el otro es la buena fe. Genera suspicacias que a casi un año del inicio de este gobierno y del nombramiento, la elección de la nueva procuradora, que pasado un año comparezca la Procuraduría, que está obligada a defender los intereses del Estado, presentando requerimientos o adhiriéndose a la acusación de la Fiscalía, y aparezca pidiendo que se nombren defensores públicos al señor expresidente Zelaya, y ahí encontramos los dos primeros grandes problemas. Primero, en Honduras no existe la defensa en ausencia. Eso es fundamental. Segundo, usted no puede nombrar defensores públicos a una persona que tiene los recursos económicos necesarios para financiar su defensa. El artículo 1 de la normativa que rige el programa de la defensa pública es muy claro cuando le dice a usted que esto es para pobres. Personas que directa o indirectamente puedan financiar su defensa no pueden ser beneficiarios del programa de la defensa pública. Entonces, el primer gran problema que encuentra es esos defensores están nombrados ilegalmente, en tanto que no han sido nombrados por el imputado. Y segundo, que su función administrativamente es nula, en tanto que ellos están defendiendo a una persona que ciertamente tiene los recursos para financiar
su defensa. Sí. En esto no es conveniente entrar en el tema de la divagación y la especulación. Tiene que decirse con certeza en qué se fundamenta lo que se expresa en un programa del nivel de seriedad que queremos generar en este debate. Y yo le rogaría que lea el artículo 15 del Código Procesal Penal, que de manera muy clara le define cuándo puede entrar un defensor. Sí, el artículo 15 que nos cita el abogado es sobre la asistencia técnica y defensa. Dice literalmente, reza: toda persona deberá contar con la asistencia y defensa técnica de un profesional del derecho, o sea, un abogado, desde que sea detenida como supuesto partícipe en un hecho delictivo o en el momento en que voluntariamente rinda declaración, que momentáneamente el momento en que voluntariamente rinda declaración hasta que la sentencia haya sido plenamente ejecutada. Si el imputado no designa un defensor, la autoridad judicial solicitará de inmediato el nombramiento de uno a la defensa pública o en su defecto lo nombrará ella misma. Este derecho es irrenunciable, su violación producirá la nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del defensor o del imputado. Entonces vemos, abogado, que claramente Claro. solo son dos situaciones, que el imputado pues tiene derecho a un abogado, eso es innegable, tiene derecho a un abogado que él puede designar. En caso de que no pueda designarlo y no tenga los recursos económicos, entonces se le da una defensa pública. Pero en este caso, él tampoco pues le ha dado un poder a ninguno de estos abogados, sino que ha sido designado por parte de la Procuraduría, lo que sería totalmente contrario a este artículo. Cuando empieza la defensa, y la defensa tiene dos características, una defensa que es la defensa material y la defensa técnica. La defensa material es la que hace el propio sospechoso, el propio imputado, cuando le dice, mire, yo no quiero declarar, o cuando en su declaración presenta la coartada, presenta su versión de los hechos que abone la tesis de su inocencia, y el otro es cuando está detenido. El artículo 15 del Código Procesal es muy claro en decir, la defensa empieza cuando usted está detenido o cuando se presenta voluntariamente, y usa la palabra deberá. La solicitud de nulidad de los defensores públicos dice que al señor Zelaya no se le respetó el debido proceso porque se efectuaron actuaciones donde no se le respetó su derecho a la defensa, el debido proceso, su derecho a la audiencia. Y en esto también están totalmente equivocados, puesto que lo que se está dando en este momento es un estiramiento malicioso para tratar de sacrificar justicia a política. Entonces, en el juicio, el defensor del imputado tiene la obligación de estar presente en los actos de prueba, él o junto al imputado. Pero estamos hablando cuando ya se judicializó la acción. En otras instancias del proceso investigativo aplica otra cosa que está en el artículo 276, que le ruego, licenciado, tenga la bondad de leerlo. Sí, artículo 276 del Código Procesal dice: la presentación voluntaria para ser investigado. La persona que tenga conocimiento de que está investigada podrá presentarse voluntariamente al Ministerio Público a fin de que se le oiga en relación con los hechos investigados. Ok, en este segundo caso, que más bien en una secuencia lógica de actos procesales sería el primer paso, si alguien tiene noticia de que se le está investigando por parte del Ministerio Público o de que se están haciendo investigaciones en otras instancias administrativas como el Tribunal Superior de Cuentas, podrá, dice la ley. Recordemos que en el artículo 15 dice deberá, Sí. Ahí hay un mandato imperativo. En el 276 dice podrá, es decir, si él tiene noticia de que está haciendo investigación, puede ir a ejercer. Antes de que
el imputado comparezca a juicio, solo se le puede nombrar apoderado si hay una prueba anticipada. De lo contrario, no hay otro momento procesal. Actualmente en los juzgados penales Iván Castelar, Liz María Núñez, Marta Murillo y Laura Casco, junto a Alejandro Ochoa y Claudio Aguilar, son los jueces que se mantienen quedados de turno para llevar casos pendientes. Este último se mantiene fuera del acceso de la prensa hondureña, resguardado por agentes de la Policía Nacional, bajo decisiones tomadas al interior de los juzgados. Falta ahora ver qué es lo que los defensores de oficio van a pedir al juez. Pueden pedir varias cosas. Una de ellas es que prosiga el juicio, que no creo que lo hagan. La otra es amnistía y la otra es nulidad de los procesos. En mi opinión, la nulidad cabe perfectamente. En lo penal se espera que el expresidente Manuel Zelaya podría retornar en cualquier momento, debido a que las negociaciones por el presidente Porfirio Lobo Sosa con la comunidad internacional se mantienen a puertas cerradas, en medio del malestar de la población hondureña de cómo a medio vapor se mantienen las labores en los juzgados penales, luego que el 90% de los empleados judiciales del lugar se fueran de vacaciones. Pero entre más solitarios los pasillos, más incertidumbre rodea el lugar, a la espera del momento en que el expresidente José Manuel Zelaya pisará este suelo a encararse con la justicia hondureña. Es un hombre común y corriente, un expresidente del país, y yo no creo que debamos dedicarle tanto tiempo a ese tema. En mi opinión, él vendrá cuando tenga que venir, cuando él decida venir. Él es libre de hacer lo que quiera, está fuera de Honduras. Claro, una vez que venga acá, él tendrá pues que rendir cuentas dentro del marco de la ley. Este martes la prensa hondureña se apersonó al lugar desde horas tempranas de la mañana, ya que este día se contemplaba que Crobin Lanza, Anaín Orellana y Orlando Turcios, los tres defensores legales nombrados por el juez competente para defender al expresidente Zelaya, se apersonarían a los juzgados a presentar un escrito donde solicitaban la suspensión de las órdenes de captura en contra del exmandatario para que éste pudiera presentarse voluntariamente a los tribunales. Dentro del procedimiento, porque el que están siguiendo no está autorizado por el código. La justicia hondureña pasa a segundo plano por disposiciones políticas provenientes por el titular del Poder Ejecutivo. Para Noticiero Universal, El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, ratificó ayer martes en un comunicado su deseo de retornar a Honduras, pero precisa que solo lo hará cuando se anulen los procesos judiciales en su contra y se considere sin validez todo lo actuado por el régimen de facto que él considera de Roberto Micheletti.